Ya hace meses que se escuchan voces de personas cercanas a la cúpula ucraniana en la que sostienen que el ejército ucraniano sufre no solamente de la persecución por parte de Zelensky, de ir a través de su sistema de reclutamiento secuestrando personas para llevarlos de manera obligada a la zona de combate, pero luego les pasa la mala fortuna por partida doble, porque además de que no quieren ir miles de hombres a luchar al campo de batalla por Zelensky y por los millones de Zelensky, en el nombre de ir a luchar por Ucrania, también sucede que dentro de las tropas ucranianas está aumentando el número de deserciones de soldados. Así es, miles de soldados ucranianos abandonan sus puestos, miles de soldados ucranianos se marchan, se van, y otros miles tienen persecución por parte de tribunales ucranianos por no presentarse a el puesto militar al que son citados. Además, hay que señalar que también esta pomposa victoria que anunciaban en Kursk se está alejando. Es decir, la teoría de Volodymyr Zelensky de no negociar con Rusia o de negociar en los términos de Zelensky como si Ucrania fuera ganando, el decir también quiero Crimea y el 100% de los territorios que Rusia ya se anexó y en los que Rusia ya invirtió, pues Kursk iba por ese lado. Kursk iba pues intencionado en ese sentido. Es decir, que en la medida que Kursk estuviera asequible, que en la medida que los ucranianos, que por cierto, en Kursk no han podido quedarse con ningún pueblo estratégico, con ninguna ruta estratégica, con alguna base nuclear rusa o con alguna base militar o con algún gasoducto u oleoducto. Es decir, están ahí al ritmo de haber perdido ya 22,000 soldados con un gran capital militar que desapareció, fue destruido por los rusos y que Zelensky teorizaba como si fueran únicamente máquinas, sus soldados, máquinas que pueden ser reemplazadas. No importa cuántos ucranianos se tengan que morir en Kursk, le estamos trasladando el costo de la guerra a Rusia dentro de su territorio. Con ello, cuando nos acerquemos a una negociación, prácticamente vamos a negociar cambio de territorios. Y era muy gracioso, trágicamente gracioso, muy antipático, trágicamente gracioso, que la prensa occidental, muchos analistas de los cuales parecían más bien porristas, hinchas de un partido de fútbol que le van a Ucrania, que hasta pusieron su banderita de solidaridad con Ucrania, que por cierto no han puesto su banderita de solidaridad con Palestina, ni con el Líbano. Bueno, pues esos mismos decían que los 110,000 kilómetros que tiene Rusia conquistados en Ucrania eran un gran fracaso para Rusia, pero esos mismos decían que los 1,100 o 1,200 kilómetros que había conseguido Ucrania, aunque no incorporaba ni una salida al mar, ni una salida a algún río estratégico, ni un pueblo estratégico, ni una planta nuclear, ni una base militar, nada, decían que era una gran victoria y que desde la Segunda Guerra Mundial nadie había tenido el coraje de Zelensky para irle a plantar cara a Putin en su propio territorio. Bueno, pues eso está a punto de acabar y acá les vamos a analizar el asunto. Bueno, déjenme les platico el tema de las deserciones de los soldados ucranianos, cómo va aumentando a raíz de que Rusia va empujando, a raíz de que Rusia va pian pianito, pero va conquistando. Entonces está generando un ritmo de 2,000 muertos por día. Una cosa tremenda, tremenda, tristísima. Ahí pueden ustedes observar lo que dice el diario El País. Al menos 80,000 soldados han desertado de sus unidades hasta ahora, dice, durante la guerra con Rusia. Más de la mitad de ellos en los primeros 8 meses del año
2024. El título del artículo se llama Alarma en Ucrania. Alarma en Ucrania por el creciente número de desertores. Por el creciente número de desertores, repito. Cristian Segura, del diario El País, asegura, vale la redundancia, asegura que en mayo del año 2023, Kirill Babi estaba convencido de que lucharía hasta liberar Crimea de la ocupación rusa. En ese entonces, él era teniente de la Brigada de Artillería Ucraniana número 43. Se presentó de voluntario al inicio de la invasión en febrero del 22, renunciando a su sueño de convertirse en arquitecto. Pero algo se rompió en su interior a finales del año 2023. Cita textual, se preguntó, ¿y si la guerra dura 5 años? Y se puso a llorar. No quiero pasar otros 3 años más en la guerra. Estoy agotado. Esto lo escribió en noviembre del 23. Babi, así se llama, también dijo que el 27 de febrero del 2024, cuando se cumplieran ya 2 años suyos de servicio en la guerra, abandonaría su regimiento mediante una desmovilización voluntaria. Así se le llama a la, por sus siglas, SZCH, desmovilización voluntaria, como se le llama en el argot militar. Fue el último mensaje que publicó. Babi huyó y ahora está desaparecido. Es uno de los 45.543 militares que han desertado del ejército ucraniano entre enero y agosto del año 2024. O sea, imagínense ustedes. Si desde el año 2022 han desertado más de 81,000 soldados, repito, si desde el 2022 han desertado más de 81,000, pero únicamente ya casi en su tercer año, más de 45,000 lo hicieron apenas de enero del 24 a la fecha. Eso te habla de que la crisis es muy fuerte, de que Zelensky se está acabando a sus propios soldados y de que los soldados pues prácticamente no están en condiciones de seguir peleando porque saben que se les va a ir la vida, se les va a ir la salud y prácticamente estos lo que hacen es salir por donde pueden, literalmente. Heridos, cansados, empobrecidos y vapuleados además. 45,543 soldados ucranianos han huido, han desertado solamente entre enero y agosto del año 2024. Solamente. Más de la mitad de prácticamente los casi 3 años que lleva la guerra. Estos son datos que da la Fiscalía General de Filtrados a la prensa ucraniana. Esto se supone más de la mitad de los 81,167 casos registrados por la misma Fiscalía desde el 2022. Los militares consultados por medios como Hromadske aseguran que la cifra es de al menos 100,000 y no de 81,000 como dice la Fiscalía de Ucrania. Es decir, el equivalente al 10% de todo el personal que sirve actualmente en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un caso idéntico al de Babi ha causado sensación nacional en Ucrania y ha hecho que el tema se aborde por primera vez en muchos medios de comunicación ucranianos. El caso es el de Sheri Genesdilov. Sheri Genesdilov, un militar de la región de la Brigada de Infantería Motorizada número 56, anunció en sus redes sociales que abandonaría el servicio militar hasta que se especificara cuánto tiempo seguiría sirviendo en la guerra, porque algo
algo de lo que pues están quejándose, muy molestos, es justamente que no les dicen cada cuánto habrá rotación. Y ese es el tema. La rotación es muy importante y acá no les dicen cuánto tiempo estarán sirviendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este caso? Este caso de Genes Dilop añade que estaba harto de la corrupción de las tropas ucranianas que permite a una persona evitar ser reclutada a cambio de una cantidad suficiente de dinero en efectivo, pero que a los pobres los mandan a la guerra contra su voluntad, es decir, secuestrados y no tienen dinero para pagarle a un médico para que les dé una baja médica o a un reclutador corrupto que les permita incluso salir del país. Los servicios de seguridad de Ucrania, los SSU, lo detuvieron a este señor en este 9 de octubre de 2024. Se le acusa de eludir sus responsabilidades bajo la ley marcial. Las autoridades ucranianas distinguen entre desmovilización voluntaria y deserción. La primera representa la mayoría, un 66%. Se trata de militares que no vuelven a su regimiento tras haber obtenido un permiso, alegando obligaciones personales, negligencia en su unidad o supuestas inexactitudes en sus documentos de alistamiento para negarse a volver a las filas durante un periodo de tiempo. Los desertores son aquellos que desaparecen de forma permanente y sin dar ninguna razón. Ambos casos constituyen un delito castigado con penas de entre 5 y 10 años de prisión, pero el problema está tan extendido, ya es un tema endémico en Ucrania, que hasta el Parlamento ucraniano aprobó el 20 de agosto una ley que permite a los militares que se han pasado al retiro activo volver al ejército sin ninguna sanción tras recibir una primera advertencia. Cita textual de lo que dijeron en la Rada ucraniana, en el Parlamento. La situación es muy difícil. Ucrania no puede hacer como si no estuviera ocurriendo. Llevamos mucho tiempo discutiéndolo en nuestras reuniones con el Estado Mayor y con el Ministerio de Defensa. El pasado mes de abril, un oficial que abandonó su brigada como desmovilizado voluntario dijo que ahora está en casa y no tiene intención de volver al frente. Alega negligencia por parte de sus mandos. Sostiene que ha combatido durante más de 2 años en la actual guerra y también lo hizo en el conflicto de Donbass en 2014. Este soldado dice también que ya siente que merece volver a la guerra civil porque salió vivo de milagro y porque no le informan cuándo podría ser sustituido para descanso. Dice, ¿por qué hay tan pocos arrestos entre los desertores? El abogado y comandante de una unidad de morteros del batallón Da Vinci de Ucrania, Andriy Pisarenko, dijo que la razón principal es que el SSU de Ucrania, el sistema de seguridad Ucrania, no tiene suficientes recursos para lidiar con tantos casos. Pisarenko supone que hay muchos más fugitivos de los que indican las cifras oficiales, pero algunos comandantes prefieren no informar de ello para evitar problemas a sus subordinados o por camaradería. Diana Makarova, una conocida voluntaria de las fuerzas de Ucrania desde que estalló el conflicto del Donbass en 2014, comentó en la red social Facebook que ya hay tantos fugitivos que es difícil para el gobierno abordar el problema sin correr el riesgo de una crisis. La deserción masiva ha comenzado y solo aumentará este año, y cuantos más desertores haya, más difícil será, más difícil será castigarlos. ¿Cómo los castigas? O sea, si son los que te ayudan a hacer la guerra contra Rusia, ¿cómo los castigas? Después de que dieron su vida, después de que no pudieron escaparse de un servicio obligatorio. ¿Cómo los castigas si mucha de esta pobre gente
se tuvo que enfrentar a uno de los mejores ejércitos del mundo como es el ruso, muchas veces en condiciones de desventaja. ¿Cómo los castigas si muchos de ellos ya eran personas cercanas a la tercera edad y que en lugar de gozar de una buena jubilación, de un buen descanso, los tuvieron enfrentándose a Rusia, generalmente en condiciones de desventajas, para que Zelensky apareciera como héroe en la televisión internacional, diciendo que peleaba por Ucrania, representando los valores europeos, cuando en realidad está literalmente haciendo negocio de esto? ¿Cómo los castigas? ¿Cómo los detienes? ¿Cómo y por qué además los castigarías y los detendrías si esta gente está sufriendo los embates de una guerra que no pidieron y que realmente no les va ni les viene? O sea, si tú en este momento al pueblo ucraniano le pidieras votar entre seguir la guerra pero no perder los territorios, o que cedan los territorios pero no perder la vida y recuperar la paz, yo creo que se irían por eso último. Fíjense lo que dice, lo que decía este desertor. Vas al ejército a luchar por la libertad y lo que te encuentras es que te privan de la libertad por tiempo indefinido. No sabes cuándo vas a terminar con el servicio militar o muerto. Es lo mismo que escribía Babi, el primer sujeto del que hablamos, en su mensaje de despedida. Decía: pido cambios para transformar el ejército de una institución, que es lo mismo que una prisión, a una que defienda adecuadamente al Estado en una guerra de larga duración. Igor Lutsenko, comandante de una unidad de drones en Hromadske, se hace eco de estos sentimientos. Dice: el ejército ucraniano tiene que dejar de ser una prisión para héroes, porque buena parte de estos soldados son considerados como héroes, muchos de ellos ya grandes, personas que fueron obligadas en edades avanzadas a ir a combatir, que están enfermos, agotados, mal equipados, que combaten con las intempestades del clima, pero además que no saben para cuándo van a dejar de combatir. Imagínate estos que tienen que hacer pipí y popó en donde sea. Imagínate a estos que les pican los zancudos, les pican los insectos. Imagínate a ellos mal comidos, mal dormidos, con infecciones quizás estomacales, con fiebre tifoidea o algunas otras enfermedades, de quien la pasa mucho tiempo comiendo mal, sin condiciones salubres, sin atención médica, fumando como chacuacos y tomando vodka por todos lados. No, o sea, pobre gente, imagínatelos de verdad. Y que cada cierto tiempo, bueno, esta gente toma agua donde puede, donde puede. Esta gente ve cosas que uno ni se imagina. La guerra deshumaniza. El frío, el calor, sin bañarse, a lo mejor ni se limpian bien la cola y traen ahí infecciones. Imagínense la incomodidad, que las botas les sacan ampollas porque tienen que caminar cantidades de kilómetros inmensos. Es una situación tristísima y muy deshumanizante. Es decir, se entiende por qué se están yendo del ejército, porque además muchos de ellos llegaron secuestrados. Muchos de ellos llegaron secuestrados, llegaron golpeados, llegaron humillados por su propia gente. Por eso se habla de la prisión de héroes, porque finalmente sería una prisión de héroes. Y bueno, dicen que hay un gran malestar en Ucrania con la ley de movilización. Lutsenko confirma que la situación es extremadamente compleja en Ucrania,
porque mientras los civiles que están en el ejército desde que comenzó la guerra quieren ya volver a sus vidas y que alguien más los reemplace, ya prácticamente nadie quiere alistarse hoy. Nadie quiere alistarse hoy. Y los que lo hacen llegan a sus unidades desmotivados por las pocas perspectivas de éxito en el campo de batalla, porque saben que tienen una gran y enorme posibilidad de ser asesinados por el ejército con el que se enfrentan. Cientos de miles de combatientes voluntarios a partir del año 2022 esperaban que la ley los devolviera a casa después de 3 años de servicio, es decir, para el año 2025. Pero tanto el gobierno como el Estado Mayor descartaron la desmovilización porque el país no puede permitirse perder soldados y mucho menos a los soldados experimentados. Consideran que si después de 3 años siguen vivos, es porque son por los más vivos, los más inteligentes, los que más han resistido, los que acumularon ya experiencia. En este sentido, un oficial de la brigada que combate en el frente de Zaporozhye, que recibió este verano permiso para visitar a su familia en el extranjero, explicaba que cuando cruzó la frontera, los agentes de aduanas ucranianos le dijeron que daban por hecho que no volvería. Lo hizo, pero aportó su propia experiencia como ejemplo de la escasez de soldados veteranos que vuelven. De los efectivos que tenía su batallón en el verano 2022, solo 5% sigue hoy en activo. El resto fueron soldados de baja por heridas o muertos en combate. El Kremlin no solo cuenta con una mayor población para engrosar las filas de su ejército y renovarlos y darle circularidad, también dispone de métodos más drásticos para reclutar y para disuadir a sus tropas si desertan. En cambio, Ucrania tiene a sus civiles agotados. El agotamiento de estos civiles ucranianos que se alistaron para defender a su país se suma, ojo con esto, se suma a la falta de entrenamiento y de armas suficientes para resistir el avance ruso. 100 soldados de la Brigada de las Fuerzas de Defensa Territorial número 123 se convirtieron en noticia cuando el pasado 3 de octubre abandonaron en masa sus puestos en el frente de Donetsk para protestar por la falta de entrenamiento de los nuevos reclutas, porque les llegaban mal entrenados, pero es que muchos llegan secuestrados. Entonces el rendimiento, el desempeño, pues es casi nulo. O sea, eso es hasta comprensible. Entonces protestaron por la falta de entrenamiento de los nuevos reclutas y sobre todo por la falta de munición y de medios militares para enfrentarse al enemigo ruso. El presidente de Ucrania, Zelensky, tuvo en cuenta esta falta de motivación cuando presentó su plan de victoria frente a Francia, Reino Unido y Alemania, afirmando que la guerra podría terminar en 2025, pero sin decir que quizás termine porque las abandonarían sus soldados. La situación es complicada, es difícil, porque sin armas, sin entrenamiento, sin motivación, que es lo principal, la motivación, sin este sistema de circulación para descanso de algunos de ellos, prácticamente están condenados a perder más tarde que temprano o más temprano que tarde, porque necesitan descanso, necesitan atenderse y definitivamente es cierto que los gobiernos occidentales les dan para medio mantenerse, pero no terminan
de ser consistentes. Si a esto le sumas un Zelensky corrupto, que prácticamente ya no se quiere someter a elecciones, si a eso le sumas un sistema de reclutas corrupto, que permite que quienes los sobornan con dinero se puedan marchar, mientras otros que llevan desde febrero del 2022 haciendo frente, no tienen descanso ni quien los reemplace, ni una fecha esperada, está bien complicado. Y si además, después de que llevas 2 años peleando, escapándote de la muerte, el día que pides descanso y te dicen que no y te quieres ir, te prometen que te darán 5 años de cárcel después de que moriste por la patria, bueno, pues es todavía más triste el asunto.